La clase anterior estábamos hablando acerca de los límites. Entonces voy a definir algunas propiedades de los límites y vamos a calcular algunos de ellos utilizando estas definiciones. En primera instancia voy a poner 5 propiedades de los límites y conforme vayamos avanzando en los ejercicios voy a definir unas cuantas propiedades más. Es interesante y además de interesante es importante que nos aprendamos la mayoría de estos límites, por no decir todos, o de estas propiedades, porque a través de los límites es que nosotros definimos si algo es continuo o no. Asimismo, como les platicaba la vez anterior, algunas de estas propiedades las hereda la derivada y luego las hereda la integral y luego las hereda la transformada de Laplace. Bueno, entonces, propiedades de los límites. Vamos a, no lo voy a escribir como teorema, sino como, pues, como lo que es, como una propiedad, de la siguiente manera. Propiedades de los límites. Número uno. Para estas propiedades, evidentemente voy a necesitar de dos funciones, f de x y g de x, que estén bien definidas, que sus límites existan, y una constante c. Entonces, propiedad número uno. El límite cuando x tiende a de la suma de dos funciones f de x y g de x es igual a el límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Esta propiedad en particular es una de las importantes, dado que es una de las características que a nosotros nos interesa cuando estamos hablando de derivación e integración. Es decir, fíjate cómo cuando yo estoy sumando, puedo separar la suma. Ojo, esto aplica también cuando hablamos de resta. Acuérdense que la resta pues es una suma algebraica. Bien. Propiedad número 2. El límite cuando x tiende a de una constante c que multiplica a una función f de x es igual a c que multiplica al límite cuando x tiende a de f de x. Segunda propiedad la listo de esta manera porque esta es la otra que es importante. Es decir, los límites tienen la capacidad de lo que nosotros llamamos sacar escalares. Si tengo un escalar que multiplica una función, ese escalar lo puedo poner multiplicando al límite de esa función. Estas dos propiedades que acabamos de enlistar son las que en conjunto nosotros entendemos como las características de una aplicación lineal. ¿Qué es una aplicación lineal? Entonces, cualquier cosa que tenga la capacidad de separar sumas y sacar escalares. Bien. Tercera propiedad de los límites. El límite, cuando x tiende a de f de x multiplicada por g de x es igual a el límite cuando x tiende a de f de x multiplicado por el límite
cuando x tiende a a de g de x. Es decir, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Cuarta propiedad. El límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x, es decir, de un cociente, es igual a el límite cuando x tiende a a de f de x sobre el límite cuando x tiende a a de g de x. Cada que nosotros tenemos un cociente, debemos ser muy precavidos al decir o al fijarnos que el denominador, es decir, en este caso g de x, siempre sea distinto de 0. De lo contrario, pues eso lo vamos a tener mal. Muy bien. Entonces, con estas 4 propiedades, vamos a poder ya hacer una cantidad importante de ejercicios sobre límites. Hagamos algunos y luego continuemos dando propiedades. Ejemplo número 1. Queremos encontrar el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5 multiplicado por g de x. Supongamos entonces también que f de x es igual a x más 1 y g de x es igual a x cuadrado. F de x y g de x pueden ser cualesquiera función. Nosotros vamos a agarrar estas dos para calcular el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces, por las propiedades de los límites, esta función de aquí la puedo separar, es decir, puedo separar esta suma y puedo sacar este escalar ya que tenga separada mi suma. De tal manera que esto me quedaría de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de 5g de x. Eso lo puedo seguir trabajando. Esto me quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5 que multiplica el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x. Es decir, estoy aprovechando la propiedad de linealidad de los límites. Estoy separando la suma y luego estoy separando el escalar de esta parte. Bueno, entonces, como f de x es igual a x más 1, pues aquí me quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 1 más 5 veces el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrada.
¿Por qué? Porque yo escogí a f de x como x más 1 y escogí a g de x como x cuadrada. Pues aquí nada más me basta con sustituir. Consejo, cuando ustedes tengan que sustituir por alguna razón, ya sea porque quieres encontrar alguna coordenada, porque estás tabulando, por cualquiera cosa, eh, háganlo entre paréntesis. Sobre todo para el caso de algunas calculadoras, es importante que abusen de cierta manera de la anotación de paréntesis para que no vayan a tener un error a la hora de jerarquía de operaciones. Lo voy a hacer así, entonces va a quedar el límite el límite cuando x tiende a menos 2. Voy a sustituir aquí el menos 2 en lugar de x más 1 más 5 veces el límite cuando x tiende a menos 2 de menos 2 al cuadrado. Pues cuando yo sustituyo y no se me indetermina nada, pues aquí el límite va a ser menos 2 más 1 menos 1. Luego, de este lado, menos 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Y el límite quedaría como 19. Es decir, que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más 5g de x es igual a 19. Como puedes ver, es muy sencillo trabajar con límites, siempre y cuando, claro, por el momento, no se nos indetermine nada. Es decir, que el denominador, que exista un denominador, que cuando nosotros sustituyamos el menos 2 pues se haga 0 y cosas así. Y en ese sentido, pues tendríamos que apoyarnos un poquito de la tabulación para inferir, ¿no? Para tratar de aproximarnos a ese valor de límite con los límites por la izquierda y límites por la derecha. Como siguen siendo límites, pues estas propiedades siguen aplicando para, sin importar si es límite por la izquierda o límite por la derecha. Entonces, sigamos con las propiedades de los límites. Si no recuerdo si es la 5, propiedad número 5. Dice, el límite cuando x tiende a de f de x elevado a una potencia n, donde n es un entero positivo. Ojo, aquí tiene que ser n un entero positivo. Si es una fracción o si es negativo, eso no nos va. Es igual a el límite cuando x tiende a de f de x y todo eso elevado a n. Propiedad número 6. El límite cuando x tiende a de una constante, pues es esta constante. Este parece ser muy simple, pero nada más hay que cachar bien la idea. X es una variable. Si lo que yo tengo es una constante, pues aquí no tenemos dónde sustituir el valor de X, sea por donde sea que se aproxime. Entonces, pues X puede valer lo que él quiera, a C no le importa nada, pues entonces, evidentemente, pues ese límite seguirá siendo para siempre C. 7. El límite cuando X tiende a de X a la N es igual a la N, otra vez, siempre y cuando N sean enteros positivos.
10, digo 10, 8. El límite, cuando x tiende a de la raíz enésima de x, es igual a la raíz enésima de a. Aquí, otra vez, como siempre, estoy hablando de la raíz enésima con n, un entero positivo. Y por supuesto que tenemos que entender que a es mayor que 0 cuando n es un número par. Acuérdense que no existen las raíces de números negativos cuando las raíces son pares. La raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, la raíz octava. Cualquier raíz par no tiene raíces de radicandos negativos. Si es impar, no pasa nada. Bien. Por último, 9. El límite, cuando x tiende a de la raíz enésima de una función f de x es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. Nuevamente, siempre que n sea un entero positivo y cuando n sea par, tengo que entender que el límite cuando x tiende a de f de x sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Bien, voy a poner un ejemplo en esta sección. Bueno, tratando de utilizar algunas de las propiedades que acabo de enunciar. Entonces, creamos el límite cuando x tiende a menos 2 otra vez, de x cúbica más 2x cuadrada menos 1 sobre 5 menos 3x. Bueno, como esto es una división y los límites me dicen que yo puedo aplicar el límite al numerador al denominador, siempre que yo vea estos como f de x en el numerador y g de x en el numerador, pues quedaría de la siguiente manera. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x cúbica más 2x cuadrada menos 1 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. Aplicando la propiedad número 1 de los límites, yo puedo separar las sumas y sacar los escalares, es decir, esto quedaría igual a el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2, estoy sacando el escalar del segundo sumando, que multiplica el límite cuando de x cuadrada, cuando x tiende a menos 2, menos el límite cuando x tiende a menos 2 de menos 1. Bueno, aquí le pongo más y aquí queda menos 1. Sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 más el límite de x, voy a sacar el 3 y como es negativo voy a quitar este más, ponerle un menos. Estoy sacando el escalar del segundo sumando el denominador, lo estoy sacando del límite. Bien, pues aquí puedo sustituir directamente y me va a quedar
entre paréntesis, menos 2 al cubo más 2 multiplica a menos 2 al cuadrado menos 1. Como esto es el límite de una constante, pues entonces resulta ser la constante. Todo esto sobre, aquí tengo el límite de otra constante, entonces es otra vez la constante, menos 3 por menos 2. Si hacemos esto, me va a quedar menos un onceavo. Entonces, el límite de esa función cociente, no racional, es menos un onceavo. Como puedes ver, mientras nosotros no tengamos ningún problema de denominadores o de funciones de raíces par, podemos sustituir directamente en la función sin tener que preguntarnos si ir por la izquierda o por la derecha y si eso está igual o no. Entonces, bajo esa idea tenemos el siguiente teorema. Si f es un polinomio o una función racional y A pertenece al dominio de f, entonces el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a sustituir directamente A en nuestra función f. Ojo, eh, trabajar con límites, trabajar con derivadas y trabajar con integrales, básicamente es en todo momento estar haciendo simplificaciones o expansiones algebraicas. Es decir, puede pasar cosas de este tipo. Supongamos que nosotros queremos encontrar el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Aquí tenemos una función racional, ¿no? Es racional porque tiene forma de fracción. Ahora, si yo sustituyo directamente el 1 en las x, el denominador se me va a indeterminar. Pero podemos darnos cuenta de que el numerador de esta función racional es una diferencia de cuadrados. Entonces, al ser una diferencia de cuadrados, puedo escribir este límite como el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1. De tal suerte que x menos 1 en el numerador que está multiplicando sobre x menos 1 que está dividiendo, no se cancelan, sino que un número sobre otro número siempre es 1, siempre que ese número no sea 0. 0 sobre 0 no es 1, ¿sí? Y pues esto resulta ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Si hacemos la sustitución directa, pues queda 1 más 1 y esto es igual a 2. Bien.
Tenemos un siguiente teorema. Si f de x es igual a g de x para todo x, quizá, bueno, no así, para todo x, quizá excepto para x igual a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de g de x. Claro, si es que los límites existen. Si es que los límites existen. Esta propiedad parece muy inocente, pero nos va a ayudar a definir uno de los teoremas que son importantes, no solo para los límites, sino que se extiende a un teorema de derivación, ¿no? Para saber si existe la derivada o no. Pero necesitamos un teorema más. Teorema. El límite cuando x tiende a es igual a L mayúscula, es igual. Quiero decir, el límite cuando x tiende a de f de x, ahora sí, es igual a L mayúscula. Cuando ustedes vean que ponemos L mayúscula, estamos refiriendo que este es el límite, el número que corresponde al límite de esta función. Bueno, esto pasa si y solo si solo si se abrevia con una S y dos is. El límite, cuando x tiende a por la izquierda de f de x, es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. Creo que este ya lo había dicho en la clase anterior, pero lo necesito para definir uno de los siguientes teoremas. Nada más, no se olviden de esto. El límite por la izquierda de una función, bueno, voy a ponerlo aquí, de hecho hicimos un ejercicio de funciones seccionadas donde no pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí x y aquí y. Entonces, ¿qué significa aproximarse por la izquierda? Pues es tomar números que están a la izquierda de x e irnos acercando poco a poco a x, sin llegar a él, sin llegar a ser x. ¿Qué significa límite por la derecha? Pues es tomar números que están a la derecha de x e irnos acercando poco a poco a él. Es decir, yo puedo tomar, por ejemplo, este valor de aquí. Si yo le evalúo mi función, esto me va a dar esta y de acá. Y me puedo ir acercando, ¿no? Voy tomando números distintos y me voy acercando directo a x. Y ahí va a haber un momento en el que mis x por la derecha se van a ir acercando a y, es decir, a esta y de aquí. Si es que existe, si no, pues eso no va a pasar. Lo mismo por la izquierda, yo puedo ir tomando valores de x y cuando yo sustituya en la función, me van a ir dando x aquí. Va a llegar un momento en el que cuando yo esté lo suficientemente cerca de x, pues me voy a ir acercando a y. Eso quiere decir que yo me acerque a x por la izquierda y que me acerque a x por la derecha.
nosotros vamos a decir que el límite existe siempre y cuando yo me acerque por la izquierda y por la derecha, estos números coincidan. Si no coinciden, pues voy a decir que el límite no existe. ¿Cuándo puede pasar que los límites por la izquierda y por la derecha no existan? Bueno, pues cuando nosotros tengamos una función que más o menos, o no necesariamente tiene que verse así, pero es un buen ejemplo, se vea de esta manera, ¿no? Acuérdense que circulito sin rellenar es un punto abierto, circulito relleno es un punto cerrado. Es decir, a ver, si yo me acerco a este punto A, ¿no? Es decir, el límite cuando x tiende a A, lo puedo hacer por la izquierda y por la derecha. Hacer por la izquierda es tomar puntos que están a la izquierda de A y fijarme hacia dónde va la Y, ¿no? Por ejemplo, ya muy cerca de A, me estoy aproximando a esta Y de aquí. Y por la derecha, mientras yo me esté acercando a, me estoy acercando a esta Y de acá. Pero no es la misma Y. Esta y esta tienen todo un espacio de distancia. Es decir, el límite por la izquierda tiende a una, el límite por la derecha tiende a otra. Aquí vamos a decir entonces que el límite no existe. ¿Vale? Bien. Estos teoremas, los siguientes dos teoremas son importantes más por la idea de las funciones, por cómo se comportan las funciones, más que por la idea de los límites. Este teorema primero y el segundo sobre todo es muy importante a la hora de la derivada y es muy importante a la hora de la integral. Y no es el mismo teorema per se, sino que es una generalización de este teorema. Lo importante es entenderlo. Es decir, yo voy a tratar primero de explicarlo geométricamente, es decir, con una grafiquita, y luego voy a enunciar el teorema. Voy a poner aquí un plano cartesiano y voy a poner dos funciones. Voy a poner, bueno, no es necesario que yo tenga que saber las funciones por fuerza, pero voy a poner unas gráficas genéricas, ¿no? A la gráfica verde le voy a llamar g de x. A la gráfica roja le voy a llamar f de x. Ojo, f de x siempre, de su gráfica, siempre está por debajo de g de x. Es decir, los valores que alcanza a tomar f de x siempre van a estar por debajo que g de x, ¿no? Observa, por ejemplo, si nosotros tomamos esta x, f de x está aquí. Y g de x está acá. Es decir, lo que yo obtuve al sustituir x en f de x es esta altura, y al sustituir esa misma x en g de x es esta otra altura, que evidentemente esta de acá es más grande que esta de acá. De tal manera que estoy viendo dos funciones que cumplen con que f de x siempre es igual a g de x, digo menor o igual a g de x para todo x en los dominios. Ahora, si nosotros tenemos una dos funciones que se comportan así, tenemos el siguiente teorema. Si f de x es menor o igual a g de x para x cercanos a un punto A, y como siempre, excepto, quizás, al mismo A,
Es decir, ¿puede pasar para A? Sí, sí puede pasar, pero si no pasa, no pasa nada. A puede estar definida para F y puede estar definida para G, y F evaluada en A y F evaluada en G pueden seguir cumpliendo con que F de A sigue siendo menor o igual que G de A, pero si no está definida, pues no pasa nada. A mí los que me importan son los que están alrededor de A. Entonces, los límites de G, de F y de G próximos a X cumplen con que el límite cuando X tiende a A de F de X va a ser menor o igual que el límite cuando X tiende a A de G de X. Eso es claro si nosotros entendemos cómo son las gráficas de las funciones, ¿no? Es decir, que una siempre se queda arriba de otra. Ahora, viene un teorema que, este es el teorema que les digo que es interesante para la hora de que estamos haciendo derivadas e integrales. Y es interesante, no porque se vea muy difícil o que sea muy difícil su cálculo. Es interesante porque lo vamos a poder utilizar de cierta manera como un truquito a la hora de tratar de encontrar derivadas e integrales. En español, los libros de ingeniería le llaman el teorema del sándwich, ¿no? Como lo dicen como de cariño. En inglés lo vas a encontrar como The Squeezy Theorem. En general, pues, los teoremas no tienen por qué tener nombre, sino que les ponemos un nombre si vienen de algún matemático famoso o si es de uso recurrente, ¿no? Para hacer referencia a él, para ponerle un nombre y que todos sepamos cuál es. Entonces voy a pues, ponerle como el teorema de Squeezy Theorem, porque el teorema de Sandwich me parece muy extraño. Entonces, Squeezy Theorem. Dice, si f de x es menor o igual a g de x y g de x es a su vez menor o igual a h de x para x cercanos a A, excepto posiblemente a A otra vez, y el límite de f de x cuando x tiende a A es el mismo que el límite cuando x tiende a de h de x, y esto pues, o sea, es el mismo en el sentido de que hay un número que es igual, entonces el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a L. Voy a hacer un dibujito. Seguramente se entenderá más cuando dibuje lo que quiere decir el teorema de la siguiente manera. Entonces ahí lo tienen. Una disculpa, se me olvidó pasar la transición. Pausa ahí, copiando. Y va a ser la siguiente manera. Voy a tener aquí un plano cartesiano. Supongamos que tenemos tres funciones. Voy a poner una función verde, que más o menos se va a ver así. Voy a poner una función roja,
que más o menos se va a ver así. Y voy a poner una función azul que se puede ver muy extraña, pero a lo mejor se ve así. Entonces, fíjate cómo, si yo sigo haciendo esto hacia allá, la función verde y la función roja tienden a acercarse una a la otra y la función azul queda aplastada, ¿no?, entre las dos. Entonces, cuando yo me acerco, ¿no?, así hacia la derecha, me voy alejando, tanto la función verde como la roja, pues tienden a un mismo número que le vamos a llamar el número L. Nosotros ya sabíamos que el límite cuando la función verde, que lo voy a llamar X, es igual a L, ¿no?, cuando X tiende, digamos, a un número A muy grande, y el límite cuando X tiende a, pues la función roja que le voy a llamar G de X también es L, pues como la de arriba tiende a L y la de abajo tiende a L, es decir, al mismo número, entonces por fuerza la que queda en medio también tiene que tender al mismo número. ¿Por qué? Pues porque queda aplastada entre los dos. Simple. Bien. Esos teoremas están bonitos, son importantes. Voy ya entonces a definir de manera precisa qué es un límite. Voy a hacer esta precisión básicamente nada más para no fallarle a mis antecesores matemáticos, pero la verdad es que nosotros no calculamos límites con la definición exacta de límite. Una, porque es una tarea a veces no tan sencilla, y dos, porque para eso tenemos las propiedades de los límites, podemos hacerlo de una manera más natural. De todos modos, es importante saber cuál es la definición de límite, porque también la definición formal de derivada tiene esta forma. La voy a enunciar y luego lo voy a explicar geométricamente qué es lo que quiere decir este teorema, esta definición, perdón. Entonces, definición. Dice, sea f una función definida en algún intervalo abierto que contenga o sea que esté alrededor de A. Voy a poner así, alrededor de A. Y otra vez, como lo hemos estado diciendo, incluso A puede no estar dentro de ese intervalo, ¿no? O sea, no puede no estar definida en la función dentro de ese intervalo, no nos importa. Lo que nos importa son los números que están alrededor de A. Entonces, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, si para todo epsilon mayor que cero y para todo delta mayor que cero, se tiene que la distancia x menos a es menor que delta, entonces f de x se tiene que sí, me falta aquí sí, se tiene que sí la distancia x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición formal
de lo que es un límite. Aquí, si recuerdan las clases de geometría analítica, lo importante a la hora de hacer cálculos son las distancias. De hecho, nosotros calculamos para funciones de una variable la distancia de dos maneras. No. Cuando la distancia es horizontal o vertical, lo hacemos con una resta, sacando el valor absoluto de ello, ¿no? Porque las distancias, por definición, son positivas. ¿Cómo lo hacemos? Con una resta. Y cuando cuando las distancias o lo que estamos buscando, la longitud que estamos buscando, no es ni horizontal ni vertical, utilizamos el teorema de Pitágoras. A ver, antes de hacer la explicación de la definición del límite, voy a recordarles cómo es que nosotros calculamos la distancia. Vamos a ver. Tenemos aquí un plano cartesiano, parte de él, y vamos a suponer que aquí está él, que es Juan, y que aquí hay una persona que se llama Pedro. Juan está en un x1, Pedro está en un x2, ¿no? Como en física nos enseñaron, depende de nuestro punto de vista. Vamos quise hacer unos lentes, me parece que no salieron. No voy a ponerme aquí también. Nuestro punto de referencia. Supongamos que nosotros estamos en 0,0, estamos en el origen. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la distancia que hay entre Pedro y Juan, es decir, cuánto mide esta longitud, pues lo que hacemos es, desde 0, nos fijamos cuánto mide x sub 2. Y desde 0 nos fijamos cuánto mide x sub 1. Es decir, primero me fijo cuánto mide desde 0 hasta x sub 2, es decir, hasta donde está Pedro. Y luego, desde 0 me fijo cuánto mide x sub 1, es decir, cuánto mide la distancia entre el origen y donde está Juan. Y al final lo que hacemos es restar la distancia grande menos la distancia chiquita para tener como resultado la distancia entre x2 y x1, es decir, x2 menos x1. Necesitamos ponerle valor absoluto porque dependiendo en qué cuadrante esté, me puede dar negativa, pero otra vez vuelvo a decir, no tiene sentido hablar de distancias negativas. Le ponemos el valor absoluto. Eso para cuando es horizontal, pero cuando es vertical, pues aplica exactamente la misma idea, ¿no? A ver, voy a poner un plano cartesiano acá, pero lo voy a disfrazar de edificio. Lo voy a disfrazar de edificio porque pues necesito hablar sobre distancias horizontales y no se me viene nada a la mente que no sea Spider-Man, ¿no? Claro. Entonces, supongamos que Spider-Man está por aquí, como en el edificio, no sé, 10, por decir algo. Y aprovechando que tengo color verde, pues por acá va a estar el mismísimo Duende Verde. Y no sé, en el edificio, digo, en el piso 2. Están peleando de manera vertical. Entonces, la misma lógica, ¿no? Lo que hacemos es, nosotros estamos aquí en el piso porque somos unos simples mortales que no podemos estar parados en un edificio de manera vertical. Entonces, lo que hacemos es, desde el origen, ¿no? Desde el origen, checamos cuál es la distancia al punto más lejano, que en este caso sería y2, y luego checamos cuál es la distancia al punto más cercano, que en este caso es y1. Si yo a la distancia más lejana le resto la más cercana, lo que me queda pues es este tramo, que resulta ser la distancia que hay entre Spider-Man y el Duende Verde. De esa manera nosotros sacamos longitudes horizontales y verticales. Ahora, ¿qué hacemos cuando nuestros puntos no están colocados de manera horizontal o vertical? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo aquí un x1, y1 y por acá tengo un x2, y2? Pues
Si nosotros recordamos nuestras clases de geometría analítica, sabemos que por estos dos puntos pasa una y solo una recta. Si nosotros necesitamos sacar la distancia que hay entre este punto y este punto, lo que hacemos es imaginarnos que existe un triángulo rectángulo entre ellos dos. Y como ya vimos que se puede sacar la distancia horizontal y vertical, pues lo que hacemos es sacar esas dos distancias que coincidirían con la longitud de este cateto y la longitud de este cateto, es decir, la distancia que hay entre x1 y x2 sería la misma que la longitud de este cateto, y la distancia que hay entre y1 y y2 sería la misma que este cateto de acá. Y a esto nosotros lo conocemos como la fórmula de la distancia, pero al final es el teorema de Pitágoras. Fíjate lo que estamos haciendo aquí, lo único que estamos haciendo es que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, que es la longitud del cateto. Aquí ya no es necesario poner el valor absoluto, porque como estamos elevando al cuadrado, pues todo número elevado al cuadrado es positivo, más y2 menos y1 al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? Disfrazado para la geometría analítica. Lo que estamos sacando es esta hipotenusa, que nosotros ahorita lo estamos llamando distancia entre dos puntos, pero es justamente usar el teorema de Pitágoras. Ahora sí, con esto en mente voy a tratar de explicarles la definición formal de de límite. Voy a poner una gráfica cualesquiera, genérica, y evidentemente pues voy a poner una que no sea tan difícil de asimilar para nosotros. Voy a poner algo parecido a esto. ¿Y gráfica de qué función es? No, pues quién sabe, una genérica pues, ¿no? Entonces, dice que nosotros queremos encontrar el límite en A. Vamos a poner un A por algún lugar, por ejemplo aquí. Porque ahí, no sé, me gustó. Puede ser en algún otro lugar, por supuesto. Entonces acuérdense, A puede estar definida o no, es decir, aquí puede haber un hoyo si tú quisieras. Yo lo voy a dejar definida, es decir, que cuando yo sustituyo F en A en F, pues por supuesto que me va a dar esta Y que está aquí, que sería F evaluada en A. Ahora, estamos hablando de un intervalo abierto que contenga A. Voy a poner aquí mi intervalo abierto. A esta distancia, a este radio de aquí, le voy a llamar delta. Y como lo estoy tomando como radio, pues acá este también es un delta. Quiere decir que este de acá es A más delta y este de acá es A menos delta, ¿sí? Que se vería más o menos así. La longitud de esto sería 2 veces delta, ¿no? Y aquí para acá sería 2 veces delta, ¿sí? Bien. Ahora, fíjate qué pasa si yo proyecto estos extremos de acá. Por aquí me quedaría f evaluado en a menos delta, es decir, llegaría acá. Y de este lado llegaría a f evaluado en a más delta. Lo que nosotros estamos buscando es justamente ver qué pasa en esta franjita. Es decir, si yo me acerco por la izquierda a A o por la derecha a A, resulta ser que estos que están acá arriba, es decir, también se van acercando a f evaluado en A, y estos que están aquí abajo también se están acercando a f evaluado en A. Si la respuesta es sí, pues entonces el límite existe. No sería extraño entender entonces que este intervalo que queda acá
le vamos a llamar epsilon. Es decir, va a ser un radio 2 veces epsilon. Si eso pasa, pues entonces el límite existe. Si eso no pasa, entonces el límite no existe. Esa es la idea de el límite por la derecha y el límite por la izquierda, todo concentrado en una sola definición. Bueno, recuerden también por ahí que ya hablamos sobre el límite es el infinito. Ya tenemos la noción de qué significa que un límite esté en el infinito. Bien, voy a hacer una última definición antes de cerrar. Va a decir así. Definición. Con esto vamos a empezar la clase siguiente. Definición. Una función f es continuo en A si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Es decir, lo que nosotros ya hemos estado diciendo con anterioridad es que la función está definida para A. Punto. ¿No? Es decir, que ahí no hay un hoyo, que eso es una continuidad, está continua y basta. Bien, aquí voy a iniciar la siguiente clase. Muy probablemente también va a ser virtual. Eso es una disculpa de antemano porque pues este mes tocó las actividades de Olimpiada y pues necesito estar ahí. Voy a dejar en el mismo Classroom una lista de ejercicios que tienen que ver evidentemente con límites y cualesquiera cosa pues contesto por el grupo. Muy bien.